Hola, buenas noches, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo día lleno de cumplimientos, lleno de bendiciones. Hoy en la noche quiero compartir con ustedes un tema que para estos tiempos resulta sumamente importante y se relaciona con la mejor manera de aprovechar el tiempo que tenemos. Ahora, es evidente que estamos viviendo una normalidad diferente, que toda esta situación que ha sido provocada por esta enfermedad y lo que de ella derive va a requerir nuevos retos, tanto para cada uno en lo personal, en lo familiar, como también en lo ministerial, en lo eclesiástico, en lo económico, en todas las áreas de nuestra vida. Y este es un tiempo que Dios nos está permitiendo de preparación para los retos que tenemos por delante. Así que hoy en la noche ese es básicamente el tema que quiero compartir con ustedes, formas de que podamos aprovechar bien el tiempo para prepararnos a los tiempos por venir y para que salgamos de esta cuarentena o de este distanciamiento social o de estos cambios que se están dando de la mejor manera posible para triunfar en los retos que tenemos por delante. Pero antes de continuar, quisiera que oráramos un momento para que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder discernir sus planes para cada uno de nosotros en este tiempo. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús venimos delante de ti en esta noche para pedirte, mi Dios Todopoderoso, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que a través de tu palabra cada uno de nosotros pueda discernir cuál es tu propósito en este tiempo para cada uno. ¿Cuál es el propósito de que estemos pasando por estas circunstancias, Señor? Y cuál es la mejor forma de afrontar el futuro. Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, instruyéndonos, dándonos entendimiento de esta palabra y por sobre todo, Señor, sembrando esta palabra en nuestros corazones, sellándola con fuego para que produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Señor, que tú uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno tome la parte de la palabra que le corresponde y seamos no solamente oidores de ella, sino hacedores y produzcamos mucho fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Muy bien, este es un tiempo que no está fuera del control de Dios. Dios dice en su palabra en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Jesucristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y también Jesús nos enseñó en los evangelios que el Señor tiene contados cada uno de nuestros cabellos, y tiene contados cada uno de nuestros cabellos, obviamente también Él tiene control de cada una de las situaciones de nuestra vida. Dice la palabra que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuéramos hijos suyos, santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él ya conocía toda esta situación muchísimo antes de que se produjera. No voy a entrar en el tema de si Dios lo está permitiendo, si Dios lo mandó, o si es un juicio de Dios, o si es una medida disciplinaria. Eso en este momento no es relevante. Lo relevante es que Dios tiene el control de esta situación y Él la está permitiendo para nuestro beneficio, para nuestra bendición. La palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que fueron llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en ellos. O sea, Dios, toda circunstancia negativa, positiva en nuestras vidas, Él la va a usar para bien. Y lo que necesitamos en este tiempo es dilucidar o discernir lo que Dios quiere hacer
con nosotros y por qué está permitiendo esto en nosotros en este tiempo para llevarnos al siguiente nivel de bendición y para que esto obre para bien de nuestras vidas en todos los aspectos. Y quiero comenzar o basarme en una cita, no es la única, pero es a partir de esta es que vamos a compartir de este tema, y es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Es un versículo muy corto, pero es un versículo que tiene un enorme contenido y que tiene una enorme importancia para nosotros en este tiempo. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Por qué razón? Primero, veamos algunos antecedentes que son importantes. En Proverbios 4:18, la palabra de Dios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios quiere llevar nuestra vida no en disminución, no en declive, sino en aumento. En segundo lugar, en Jeremías 29:11, la palabra de Dios nos dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. O sea, Dios tiene un plan para nuestra vida. Nosotros no venimos a esta vida a ver qué sucedía o a improvisar, sino que Dios ya tiene para nosotros un plan establecido, y es un plan de bien y es un plan para darnos un futuro y una esperanza. También la palabra de Dios en Juan 10:10 nos confirma esto, cuando dice que Jesús vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Ahora bien, tanto el que nuestra vida vaya en aumento, tanto que se cumplan los planes de Dios para nuestras vidas e igualmente que vivamos una vida y vida en abundancia, no es algo que depende o que Dios lo va a hacer sin nuestra participación. No es que Dios vaya a hacer como un mago con una varita y aquí va la vida abundante, aquí va la vida de crecimiento y aquí van el cumplimiento de los planes de Él para nosotros, sino que Él requiere nuestra colaboración. La palabra de Dios nos lo enseña claramente en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1 también lo confirma. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, está muy claro que todos nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿dónde comienza esa colaboración? La primera colaboración que Él requiere de nosotros es que nos evaluemos a nosotros mismos. En el Salmo 119, 59, la palabra de Dios dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y en Efesios capítulo 5, versículo 16, nos dice más o menos el mismo mensaje con otras palabras y con una aplicación específica para este tiempo. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Como lo leemos también en la parábola de que Jesús enseñó de los dos cimientos en los evangelios. En una prueba, en una crisis, en una tormenta, en un problema, en una situación negativa, todo lo que puede ser sacudido va a ser sacudido. Si no está cimentado sobre la roca. En una tormenta, en una crisis, en un problema, se descubren dos cosas. Se descubre la calidad de los cimientos, si la casa se mantiene firme o si la construcción se mantiene firme, y esto nos habla de lo interior, porque los cimientos no se ven, los cimientos no están expuestos, generalmente los cimientos están enterrados. Pero también en un problema, en una circunstancia, en una tormenta, se evidencia el repello, o sea, lo exterior.
si es un mal repello en un temblor, por muy pequeño que sea, el repello se va a rajar, se va a resquebrajar, incluso se puede caer. En fin, una crisis, una tormenta, refleja tanto lo interior como lo exterior. Si el interior no está cimentado sobre la roca que es Cristo, entonces esa casa se va a destruir, esa casa va a caer. Pero si está afirmada, no importa que se raje un poquito el repello, que va a ser mínimo, pero la casa va a permanecer firme. Yo me recuerdo en Guatemala tuvimos un terremoto hace ya casi 50 años, en 1976. En realidad son 44 años. Cuando sucedió el terremoto, fue un terremoto muy fuerte, hubo dos tipos de construcciones, o se evidenciaron dos tipos de construcciones. No tuvo que ver tanto el tiempo en que tenía la construcción, sino la calidad de los cimientos. Me recuerdo de un edificio que tenía alrededor de unos 10 o 12 pisos, que estaba en el centro de la ciudad, pero que no tenía buenos cimientos, y todo ese edificio se resquebrajó completamente, lo tuvieron que derribar. Lo único que quedó hábil o usable en ese tiempo fue el primer nivel, porque los cimientos no aguantaron, y desde el 12º nivel hasta el segundo nivel o tercer nivel el edificio se destruyó, se resquebrajó completamente. Y ese era un edificio moderno, mientras que hubo otros edificios o otras edificaciones que tenían una construcción sólida, sus cimientos eran sólidos, sus paredes eran también unas paredes sólidas y gruesas, y esas paredes simple y sencillamente solo tuvieron rajaduras en el repello o en lo de encima, pero la pared permaneció firme, y obviamente toda la casa permaneció firme, mientras que hubo otras casas muy antiguas también que se resquebrajaron porque sus cimientos no eran firmes. Entonces, en una situación problemática, y llevándolo ya esto a nuestro corazón o a nuestra situación personal, en una situación problemática se va a evidenciar normalmente nuestro corazón. Hay un dicho que dice que las crisis sacan a luz en las personas el oro o el cobre, refiriéndose a lo bueno o a lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muchas veces nosotros en situaciones no problemáticas podemos fácilmente fingir u ocultar pensamientos, sentimientos, etcétera, por el qué dirán, pero en un momento de estrés, de angustia, de crisis, de contrariedad, en ese momento nuestro corazón ya nuestra mente no controla nuestro corazón, y nuestro corazón saca lo que hay en el fondo de él. Y eso puede estarnos sucediendo en este tiempo a cada uno de nosotros. La palabra entonces, por ejemplo, en el Salmo 119, 59, en 1 Tesalonicenses 5:21 y en Efesios 5:16, nos exhorta a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y qué es examinarnos a nosotros mismos? Es observar atenta y cuidadosamente a algo o a alguien para conocer sus características y cualidades. Quiere decir que el examinarnos debe llevarnos a determinar realmente sobre qué principios estamos basados, pero también nuestros métodos, nuestras fórmulas, nuestros sistemas, etcétera, con los que hemos venido trabajando. Los principios no cambian, pero los métodos y las formas sí pueden cambiar. Son variables de acuerdo a las circunstancias, los debemos ir adaptando a las circunstancias. Por ejemplo, yo no estudio de la misma manera cuando soy un estudiante o cuando fui un estudiante de primaria que cuando fui un estudiante de secundaria o un estudiante de la universidad, o en este tiempo que sigo estudiando la palabra de Dios. Cambian los métodos, sin embargo, el principio, que es estudiar, crecer, enriquecerme a través del conocimiento, sigue siendo invariable.
Entonces nosotros necesitamos evaluarnos para saber cómo hemos estado haciendo las cosas y cómo podríamos salir de esta crisis mucho mejor. Definitivamente lo que estamos viviendo en este momento puede ser resultado, pueden suceder dos cosas. Uno, que estemos enfrentando, además de la crisis, los resultados de decisiones que tomamos en el pasado o de acciones que tomamos en el pasado. O bien, que las circunstancias que nos rodean nos estén obligando a hacer las cosas de diferente manera. Pero ojo, nuestros principios no deben cambiar. Nuestros principios son inmutables. En la Biblia hay varios pasajes que nos hablan de tiempos en los cuales Dios está trayendo una medición a su pueblo, una medición a sus hijos, una medición a su iglesia. Por ejemplo, encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21 y versículo 13, que la palabra dice: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Perdón. O sea, vemos acá que Dios está midiendo para limpiar a Jerusalén. En Apocalipsis 11, en el versículo 1, también la palabra de Dios dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo y el altar a los que adoran en él. Y esta medición no tenía por objetivo destruir, esta medición tenía por objetivo levantar a su pueblo, de la misma manera que en Segunda de Reyes 21 dice que él limpiará a Jerusalén. El objetivo de la medición era limpiar. Y en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 4, también encontramos un pasaje que se refiere a esa medición o a esa limpieza, y este pasaje en Malaquías se refiere al pueblo de Israel antes de la primera venida de Cristo, pero es aplicable porque la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés que lo que ya fue volverá a ser. Este pasaje es aplicable a nosotros, la iglesia, en este tiempo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nos dice ese pasaje? Que tiene que ver con evaluarnos a nosotros mismos. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Purificar y lavar. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Afinar y limpiar. Todo tiene que ver con mejorar. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea, el Señor nos está diciendo que va a venir un tiempo antes de su segunda venida, en el cual Él se presentará como fuego purificador, como jabón de lavadores, para afinar y limpiar la plata. Y esto implica algo. Si nosotros necesitamos mucho que afinar, el trato puede ser un tanto doloroso, pero si nos preparamos de antemano para que el Señor nos encuentre ya avanzados en el proceso de la purificación, de la limpieza, de la santificación, de la obediencia, de estar cumpliendo sus propósitos y sus planes, para nosotros será muchísimo mejor. Note lo de jabón de lavadores, y una vez cuando yo me topé con este versículo le pregunté al Señor qué significa el jabón de lavadores, y entonces el Señor me dijo: mira cómo las señoras lavan en las pilas. Y entonces me di cuenta
que ponen la ropa o lo que estén lavando, lo ponen en la pila y lo comienzan a restregar con jabón. Y la pila es una pila áspera. Entonces me dijo el Señor, ¿qué sentirá esa prenda que están lavando con la presión por abajo de los picos de la pila y por encima la presión del jabón que está haciendo esa mujer? Y entonces me llevó al pensamiento de que para limpiar, para purificar, a veces el trato puede ser duro. Entonces en ese momento el Señor me dijo, antes de exponerte a esto, mejor trabaja en examinarte a ti mismo y salir de todas esas escorias, suciedades, iniquidad, pecado, etcétera, que todavía pueda haber en tu vida, para que cuando yo venga, el trato contigo no sea tan difícil. En Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9, la palabra de Dios también nos dice algo que es interesante. Dice la palabra, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué también inutiliza la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y en esta, notemos que dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Nuestra tierra es nuestro tiempo, nuestra tierra es nuestra vida. Y nosotros podemos, con nuestras acciones, decisiones, etcétera, estar inutilizando nuestra tierra. Y si inutilizamos nuestra tierra, el Señor nos va a demandar eso. No estamos aprovechando bien el tiempo. Entonces lo que necesitamos es cada uno de nosotros evaluar qué está funcionando y qué no está funcionando en nuestra tierra, en nuestra vida, con nuestro tiempo. Y para ello necesitamos 2 cosas. Podemos necesitar 2 cosas. La primera, y la más importante, ir delante del Señor. Y la segunda, si es necesario, buscar ayuda para que juntamente con alguien que pueda ver las cosas desde fuera de mi vida, pueda ver las zonas que tengo ciegas o las zonas, los que manejan saben que en los vehículos hay una zona ciega que no vemos cuando vamos manejando. Entonces, a veces necesitamos o requerimos la ayuda de alguien para ver esa zona ciega. Que por cierto, si usted llega a necesitar en este tiempo un apoyo en consejería, en orientación respecto a alguna situación que esté pasando en su vida, que esté saliendo a luz en este tiempo, me pongo a su disposición. Puede mandarme un correo por Messenger, un mensaje por Messenger, o lo puede hacer a mi teléfono 5707-9868 en WhatsApp, y estamos a la orden para apoyarle en este tiempo. Entonces, ya una vez que estamos claros que necesitamos evaluar nuestra tierra para poder alcanzar esos planes de Dios que tiene para nosotros, pues esa vida abundante, esa vida que va en aumento como la luz de la aurora, entonces hay 5 preguntas por lo menos, que son preguntas generales claves. Probablemente esta enseñanza la vamos a tener que dividir en 2 partes. Hoy vamos a hablar de las preguntas generales, pero esas preguntas generales se pueden desglosar en otras preguntas ya más específicas en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas 5 preguntas generales claves que nosotros necesitamos hacernos? La primera, ¿quién soy yo en verdad? Un hijo de Dios justo, santo, equipado para cumplir con la visión de Él para mi vida, o todavía no me siento así. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que fuimos hechos justos y santos. Por lo tanto, estamos equipados para cumplir con esa perspectiva que Dios
tiene para cada uno de nosotros. Pero realmente la estamos viviendo. Una cosa es decir que soy hijo de Dios. Otra cosa es vivir como hijo de Dios. ¿Estoy viviendo como hijo de Dios? Una cosa es decir que Dios es mi Padre. Pero otra cosa es vivir como que si Él fuera mi Padre. Y una cosa que es importante aquí. Si estamos viviendo en temor, en angustia, en ansiedad, en inseguridad, etc., probablemente eso se deba a que, aunque Dios es nuestro Padre, no estamos viviendo esa realidad en nuestra vida. Nos hace falta vivirla, aplicarla. ¿Por qué razón? Porque si Él es mi Padre, Él es el que provee mis necesidades, Él es el que cuida de mí, Él es el que pelea las batallas conmigo, Él es el que me dirige, el que me guía a encontrar todo aquello que Él tiene para mí. Pero si no lo estoy viviendo, es porque realmente no estoy viviendo al Señor como mi Padre. Entonces la primera pregunta que necesito contestarme es, ¿quién soy yo en verdad? No lo que pienso de mí en teoría, sino lo que realmente estoy viviendo en la práctica. ¿Estoy viviendo como justo? ¿Estoy viviendo como un santo? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? Y no quiere decir con esto que tenga que ser perfecto. No se trata de ser perfecto, pero se trata de ir creciendo cada día en esos aspectos. Entonces estoy enfocado en crecer diariamente como hijo de Dios, como justo, como santo, ¿o no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que necesitamos hacernos es, ¿de dónde vengo? ¿Dónde está mi origen? ¿Dónde están mis antecedentes? ¿Vengo de mis padres o vengo de Dios? La palabra de Dios dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23 dice que somos engendrados no de simiente corruptible sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y la palabra también en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas para que por su divino poder lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Entonces, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como un participante de la naturaleza divina y enfocado en las cosas celestiales? ¿O estoy viviendo de acuerdo a mi naturaleza terrenal y enfocado en las cosas naturales? Es una pregunta que tengo que responderme, que necesito responderme, porque mucha gente, de acuerdo a lo que piensa que es, de esa manera vive. O más bien, no mucha gente, todos. Todos vivimos de acuerdo a lo que pensamos de nosotros mismos. Digamos, si una persona indígena está bien, tiene su identidad bien puesta como indígena, obviamente va a vivir sus tradiciones indígenas. Pero si una persona u otra persona es, por ejemplo, ingeniero y su identidad está en la ingeniería, él va a vivir como ingeniero y todo lo va a pensar en términos de ingeniería. ¿En qué términos estamos pensando nosotros nuestra vida? Los estamos pensando en términos de dónde está nuestro origen, que es en Dios, o estamos viéndolo y ese origen es celestial y en este tiempo estamos viviendo en esta tierra como extranjeros y advenedizos porque nuestra ciudadanía está en el cielo y somos embajadores del cielo, o estamos viviendo de acuerdo a nuestra identidad terrenal, de acuerdo a nuestra naturaleza terrenal. Entonces, esta es una segunda pregunta que necesito contestarme. La tercera pregunta, y esta pregunta es fundamental. ¿Para qué nací? Ni usted ni yo somos una improvisación de Dios. La palabra de Dios dice que en Hechos 17, que Él nos prefijó los tiempos y los lugares de nuestra habitación.
La palabra de Dios dice que cuando nosotros estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, esto está en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, el Señor estaba ahí en el momento de la concepción diciendo, este es. Y no solo estuvo ahí en el momento de la concepción, dice la palabra que Él estuvo ahí mientras estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, viendo que cada una de las cosas que Él quería establecer en nosotros fueran hechas de acuerdo al propósito que Él tenía para nuestra vida. Entonces, ¿estoy viviendo de acuerdo al propósito de Dios para mí? ¿O estoy viviendo de acuerdo a mi propio propósito? Miren, esta es una pregunta importante. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a lo que yo piense que es mi propósito, así voy a orientar mi vida y así van a ser mis decisiones. Lo voy a poner de una manera muy drástica. Si yo pienso que soy carro, ¿cómo voy a vivir? Como carro. Si yo pienso que soy caballo, ¿cómo voy a vivir? Como caballo. Si yo pienso que mi propósito en esta vida es hacer dinero, pues me voy a dedicar a hacer dinero. Pero si yo pienso que mi propósito, que Dios tiene un propósito para mi vida y que ese propósito es superior a cualquier cosa, entonces voy a vivir de acuerdo a ese propósito. Y recordemos algo que es importante en la palabra en Proverbios capítulo 16, versículo 25. La palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, si mi propósito lo estoy determinando yo, el problema es que ese propósito, si no está de acuerdo al propósito de Dios, me va a llevar a la muerte. No me va a llevar a la vida abundante que Jesús pagó para mí. Y obviamente la vida que Él quiere para mí es mejor que la que yo quiero para mí. Entonces me voy a perder de esa vida en crecimiento, de esos planes de bien que Él tiene para mí, de esa vida y vida en abundancia que Él tiene para mí, me los voy a perder. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo de acuerdo a mi propósito, no de acuerdo al propósito de Dios. Entonces es importante saber ese propósito. ¿Y sabe qué? Alguien puede decir, pero es muy difícil saber mi propósito. El que más interesado está en que usted y yo sepamos nuestro propósito es el Señor. Él ya lo tiene, Él no es Dios de confusión, Él no quiere que usted y yo estemos en confusión, Él quiere que usted y yo estemos en claridad. En algún momento más adelante vamos a ver cómo encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas, pero en primera instancia yo necesito querer en mi corazón encontrar ese propósito de Dios para mi vida, porque en la medida en la que viva en ese propósito voy a tener mi vida, digamos, bien, en bienestar. Mire lo que pasa con Adán. Dios hizo toda la tierra. Sin embargo, para Adán no le dijo a Adán, mira, andate a donde querrás. Donde tú querrás, ahí hacé tu casa, ahí viví y ahí vas a tener bendición. No, Dios le dijo, en este jardín, dice que Él hizo un jardín específico para Adán y lo puso en ese jardín para que lo labrara, para que lo guardara y que ahí iba a tener todas sus necesidades suplidas. Sin embargo, Adán no hizo caso, no obedeció. Él buscó su propio camino. ¿Y qué pasó? Comenzó a tener problemas. Lo mismo nos puede pasar a nosotros si no seguimos el propósito de Dios para nuestras vidas. No vamos a vivir en esa vida plena. Necesitamos encontrar el ahí de Dios para mí y para usted. Elías es otro buen ejemplo. Cuando Elías profetiza que va a venir una hambruna y que va a venir una sequía sobre Israel, el Señor le dice, va a venir esa sequía, va a venir esa hambruna, pero tú ve al arroyo de Querit a tal parte. Ahí voy a enviar los cuervos que te lleven carne.
O sea, le tenía alimento y le tenía agua. Si Elías se hubiera ido más arriba o más abajo, hubiera tenido agua, pero no hubiera tenido carne. Hubiera saciado su sed, pero no hubiera saciado su hambre. ¿Por qué? Porque Dios le dijo específicamente dónde. Lo mismo sucede posteriormente, cuando el río se está comenzando a secar, viene y le dice, vas a ir a tal parte y ahí hay una viuda que te va a alimentar. Él ya había preparado. Si él se hubiera, él tenía que seguir la guianza de Dios para encontrar a esa viuda. Él podía haber encontrado una viuda rica. Pero ¿a dónde va? Va a donde lo envía el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan no solo para suplir la necesidad de Elías, sino a través de suplir la necesidad de Elías, suplir la necesidad de esa viuda pobre que estaba a punto de morir. Imagínese, Elías si hubiera ido a otro lado, a una viuda rica, probablemente le hubiera ido bien a él, pero a la viuda pobre no. Cuando nosotros no estamos viviendo en el propósito de Dios, le estamos fallando a alguien. ¿Por qué? Porque Dios nos destinó a nosotros para hacer la provisión para la necesidad de alguien más. Dice la palabra, lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Quiere decir que lo que Dios me da es porque Él ya tiene determinado a quién nosotros se lo podemos dar. Entonces, si nosotros nos salimos del propósito de Dios, no solo fallamos nosotros, le fallamos a la gente. No solo le fallamos a Dios, le fallamos a otra gente que Dios había determinado para que nosotros fuéramos de bendición para ellos. Nuestro propósito no solo tiene que ver con nosotros, nuestro propósito tiene que ver con toda la gente que está a nuestro alrededor. Por eso es importante que nosotros conozcamos el propósito de nuestra vida. Entonces llevamos 3 preguntas importantes que necesitamos respondernos en este tiempo, para poder aprovechar bien este tiempo y salir de este tiempo fortalecidos, afirmados, perfeccionados, establecidos en el propósito de Dios que Él tiene para nosotros un poco más adelante, una vez termine toda esta situación. Entonces, la primera pregunta, ¿quién soy yo en verdad? Y eso se refiere a si realmente estoy viviendo como un hijo de Dios, como un justo y como un santo. La segunda, ¿de dónde vengo? ¿Voy a responder a una naturaleza carnal, terrenal, o voy a responder a mi naturaleza divina? Voy a vivir respondiendo a esa naturaleza divina, enfocado en las cosas celestiales o en las cosas terrenales. Tercero, la tercera pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios en este tiempo, en este lugar, me estableció? Para hacer no solo bendición para mí, sino bendición para otros. La cuarta pregunta, que tiene que ver relacionada, que está relacionada con la tercera, es ¿qué puedo hacer? O sea, si Dios me dio un propósito, también Dios me equipó para que pueda llevar adelante ese propósito. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Para qué? Para realizar ese propósito. Entonces, por eso es importante que entender el propósito. Miren, cada pregunta va relacionada con la siguiente. Si soy un hijo de Dios, si soy un justo, si soy un santo, entonces obviamente voy a vivir en mi naturaleza terrenal. Si no, necesito ajustarme para vivir en esa naturaleza celestial, una vez que vivo esa naturaleza celestial, entonces ya no busco los propósitos terrenales, sino los propósitos de Dios. Para buscar el propósito de Dios necesito conocer cuáles son mis habilidades, mis capacidades, mis talentos, mis dones que Dios me dio. Porque eso, Dios no me dio dones para desperdiciarlos. Los dones, los talentos, las habilidades y las capacidades que tengo es que Dios me las ha dado para cumplir con ese propósito. Si el propósito de Dios para mi vida, por ejemplo, fuera ser ingeniero, me tuvo que haber dado capacidad de cálculo, capacidad matemática. No le pudo haber dado capacidad matemática a alguien que está llamado a ser médico. Ese médico, para comenzar, necesita ¿cómo se llama esto?
fina, una motricidad fina. ¿Por qué? Porque él va a operar y para operar necesita una fineza en los movimientos de sus manos. Imagínense, yo parezco elefante en cristalería, mis movimientos son muy bruscos, son muy... a veces no son muy controlados. Yo como médico sería un fracaso. ¿Por qué? Porque en una de esas me pongo tenso o algo y hago un movimiento y arruiné la cirugía. Entonces yo definitivamente no nací para ser médico, no tengo esa habilidad. ¿Ah? Entonces igual cada uno de nosotros tiene habilidades, capacidades, dones, talentos que Dios nos ha dado para cumplir ese propósito para el cual Dios nos llamó. Entonces eso puede orientarme también en relación a cuál es mi propósito en la vida. Es saber qué es lo que me gusta, para qué soy bueno, qué puedo hacer, cuáles son los dones que el Señor me ha dado, los dones espirituales, ¿verdad? Además de los dones naturales. Y entonces eso ya me va dando la orientación de hacia dónde va dirigido el propósito de Dios para mi vida. Por ejemplo, si Dios me llamó para trabajar en proyectos sociales, lo primero que me tiene que haber dado es una pasión por la gente que está en necesidad, una pasión por aquellos que sufren, una pasión y una necesidad de hacer algo por aquellos que tienen hambre, que tienen falta de salud, que no tienen acceso a la educación, etcétera, etcétera, etcétera. No puede ser que alguien sin pasión sea efectivo en un área de este tipo. Entonces, mis dones, mis talentos, mis habilidades, mis capacidades, Dios me las dio de acuerdo al propósito que Él tiene para mi vida. Y recordemos esto. ¿Y por qué lo digo? Alguien puede pensar, pero es que esos talentos los desarrollé yo. No, usted los desarrolló, pero quien se los dio fue el Señor. Dice la palabra, nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. Ese talento el Señor se lo dio para cumplir el propósito que Él tiene y Él proveyó las circunstancias para que cada uno de nosotros desarrollemos esos talentos, habilidades, capacidades y esos dones para acercarnos al cumplimiento de su propósito. Entonces, las 4 preguntas. ¿Quién soy yo en verdad? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y a dónde voy? Esta es la 5ª pregunta. ¿A dónde voy? Si no tengo un destino, si no tengo una meta, si no tengo una visión de a dónde voy a llegar, dice la palabra que el pueblo se desenfrena. Sin una visión, el pueblo se desenfrena. Entonces tengo que tener hacia dónde voy. Y esto también tiene que ver con mi naturaleza. Voy hacia el éxito, hacia las riquezas, hacia la autopromoción, etcétera, etcétera, aquí en lo terrenal, o voy hacia mi mejor eternidad posible. Recordemos que la palabra de Dios dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ¿a cuál morada quiero ir? ¿A la morada del siervo? ¿A la morada del discípulo? ¿A la morada del hijo? ¿A la morada del invitado? ¿A la morada de la novia? Por lo menos ahí hay 6. ¿A dónde quiero ir? Y esa meta debe orientar mi vida terrenal. Y recordemos, esa meta es realmente la meta importante. ¿Por qué razón? Porque la eternidad es eterna. Lo de aquí en la tierra es temporal. Lo de allá es eterno. Y mi enfoque debe estar en qué morada quiero habitar cuando llegue a la casa del Padre. Entonces, 5 preguntas. ¿Quién soy en verdad? Para resumir e ir terminando. No le voy a decir que ya voy a terminar, pero para ir terminando, para ir cerrando. Para aprovechar bien este tiempo, necesitamos evaluar nuestra vida, examinar nuestra vida. Lo que fue antes, para que ahí entendamos si hemos estado haciendo las cosas bien o las podemos hacer mejor, y de ahí esto sea nuestra plataforma para salir de este problema, de esta crisis, de este tiempo, perfeccionados, afirmados, establecidos en el Señor, para ir a al cumplimiento de sus planes de bien y no de mal
para darnos una esperanza. Para poder hacer eso, debemos definir primero, para podernos examinar a nosotros mismos, evaluar nuestro pasado, debemos partir de una base. Esa base son 5 preguntas generales. ¿Quién soy yo en verdad? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué puedo hacer? ¿Y a dónde voy? 5 preguntas que nos van a dar el marco de referencia para poder examinarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, en Efesios 5:16, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos, y en el Salmo 119:59, que consideremos nuestros caminos para volver nuestros pies a sus testimonios. Este es un tiempo de considerar nuestros caminos para volvernos a sus testimonios. Y para eso, la primera parte de esta enseñanza, que es hoy, nos da un marco de referencia con 5 preguntas primarias, digamos, 5 preguntas generales. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Estoy viviendo realmente como un hijo de Dios, como un justo, como un santo? ¿O eso es solo una teoría en mi vida, un concepto, pero que no lo estoy aplicando? Recuérdese lo que dice la palabra de Dios, que necesitamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces no basta con que yo diga, soy un hijo de Dios. Necesito vivir como un hijo de Dios. No es suficiente que yo diga, soy justo. Necesito vivir como un justo. No es suficiente decir que soy santo, necesito vivir como un santo. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién soy yo en verdad? La segunda pregunta es, ¿de dónde vengo? Si vengo de la tierra, voy a estar orientado hacia la tierra. Pero si vengo de Dios, voy a estar orientado hacia las cosas de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo, que Él cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Él estaba ahí escogiendo quién era el que iba a nacer para que se cumplieran sus planes que Él tenía desde antes de la fundación del mundo. Ahora, si yo pienso que vengo de mis padres, pues voy a seguir mi herencia paterna. Pero si pienso que vengo de Dios, voy a seguir mi herencia celestial, mi naturaleza celestial. Voy a ir creciendo en esa naturaleza. La tercera pregunta que necesito responderme es, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Y eso tiene que ver con mi naturaleza. Si mi naturaleza es del cielo, tengo un propósito del cielo para vivir hoy. Pero si mi naturaleza es de la tierra, solo tengo un propósito terrenal para vivir hoy. Mi vida se terminará en 50, 60, 70 años y ahí se acabó todo. Pero si vengo del cielo y voy hacia el cielo, entonces necesito encontrar el propósito para el cual Dios me puso aquí, porque ninguno de nosotros es un accidente. Nosotros podemos ser un accidente para nuestros padres. Pudimos haber sido colados, inesperados, cualquier cosa. Pero para Dios no. Para Dios fuimos un plan establecido, o somos un plan establecido desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo y para este lugar. Entonces necesitamos encontrar ese propósito para el cual fuimos creados, usted y yo. La cuarta pregunta. Una vez que voy entendiendo cuál es mi propósito, y entender mi propósito aquí en la tierra va a llevar tiempo, no va a ser algo de inmediato. Voy a comenzar a tener algunas orientaciones o algún entendimiento de mi propósito aquí en la tierra, pero no el propósito completo. Recordémonos de José. José, cuando tenía 17 años, Dios le dijo que iba a gobernar. Pero él ya de haber pensado que iba a gobernar sobre sus hermanos y sobre su familia. Pero resulta que Dios lo quería para gobernar un imperio. Y entonces tuvo que pasar un proceso en el cual se fue formando y en el cual también se fue definiendo cada vez más el propósito específico de Dios para su vida. Así que Dios nos da los primeros detalles para que comencemos a caminar en eso y en el propósito. Él dice, ensancha tu visión, o sea, Él nos va a producir un ensanchamiento de la visión, un enfoque más definido sobre la visión para que vayamos caminando en ella. Una vez que ya entiendo esto,
¿Qué puedo hacer? Es la cuarta pregunta. Y esa cuarta pregunta tiene que ver con ¿para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer bien? ¿Cuáles son mis dones, mis habilidades, mis talentos, mis capacidades? O sea, yo tengo bien claro que mi llamado, mis dones, mis habilidades, mis talentos tienen que ver con estudiar la palabra y enseñar la palabra. Entonces, eso es lo que hago. ¿Sí? Para eso estoy. Ese es mi propósito en la vida. ¿Por qué? Porque esos son los talentos, habilidades, capacidades que Dios me dio. Y además fue el gusto que Dios me dio, la pasión que Dios me dio. Desde que me convertí al Señor, mi pasión fue estudiar la palabra para mi vida, para aplicarla en mi vida, pero también para compartirla con otros, hacer discípulos de Cristo. Igual es con usted. Usted tiene habilidades, capacidades, dones, talentos, etcétera, que Dios le dio, que tienen que ver con el llamado que Él tiene. Comience a desarrollar esos dones. Haga lo que tiene a la mano hacer con esos dones, habilidades, capacidades y talentos y hágalo bien y desarrollélos lo mejor que pueda y en el camino el Señor le va a ir dando cada día más detalles de ese propósito completo, perfecto y final que Él tiene para su vida. Y la última pregunta que necesitamos respondernos, ¿a dónde voy? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Para tener mi mejor vida terrenal o para tener mi mejor vida eterna? Eso va a determinar mucho de mis acciones. Entonces, esas 5 preguntas necesitamos comenzar a contestarlas. Ahí es nada más el principio. El próximo viernes a esta misma hora, a las 8 de la noche, vamos a estar compartiendo ya preguntas específicas para cada una de las áreas de nuestra vida. Tenemos por lo menos 7 áreas de nuestra vida que necesitamos examinar, poner bajo la lupa del Señor para salir perfeccionados en cada una de ellas a un mejor futuro que Dios tiene para nosotros. Esas 7 áreas de la vida se las adelanto para que usted el próximo viernes a las 8 de la noche nos sintonice para continuar con el desarrollo de este tema. Las 7 áreas son nuestra relación con Dios, nuestra relación como pareja, nuestra relación como familia, nuestra relación con las finanzas, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con la iglesia y con el prójimo. Así que los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche para continuar con el desarrollo de este tema. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche, que el día de mañana sea un día y el día viernes sea un día de cumplimientos, un día de bendiciones, un día de bendición para cada uno. Antes de terminar, déjeme orar por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche, entrando al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a poner en práctica esta enseñanza, no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, ya que que tu Espíritu Santo nos guíe a poder encontrar las respuestas que necesitamos para saber quiénes somos verdaderamente, para saber, Señor, de dónde venimos, por qué estamos aquí en la tierra, cuáles son o qué puedo hacer el día de hoy y hacia dónde voy, como una plataforma, como un cimiento, Señor, para que podamos aplicar esta enseñanza o esta respuesta, Señor, a cada una de las áreas de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido también, Padre, que tu mano poderosa esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, y que tú sanes al que esté enfermo, levantes al que esté caído, Señor, restaures al que esté quebrantado, libertes al que esté cautivo, Señor, proveas al que esté necesitado, fortalezcas al debilitado y, Señor, que a cada uno de nosotros nos des hambre y sed de ti. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, agréguele un comentario ahí al final de la transmisión. Vamos a estar muy agradecidos con usted. Y si fue de bendición para su vida, también le rogaríamos que usted la comparta con otros de sus contactos que necesiten esta enseñanza
para también llevar sus vidas a otro nivel y para que puedan enfrentar estos tiempos con bendición y con valentía y éxito. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Además también tenemos nuestro canal de YouTube. Esta enseñanza la estaremos subiendo en los próximos días con todo y el bosquejo de lo que dimos el día de hoy. El canal de YouTube está a nombre de Gustavo Bianchi. Solo lo busca en el buscador de YouTube y lo va a encontrar, y le agradeceríamos suscribirse. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes para continuar esta enseñanza, aunque mañana a mediodía vamos a tener también una cápsula de un tema que estamos desarrollando, que es el amor a nosotros mismos. Bendiciones, que descansen, que el Señor les bendiga y les guarde a todos.